presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Damos inicio a las noticias este viernes 24 con la crisis migratoria que se vive en el norte de nuestro país, en específico en Iquique, en Plaza Brasil. Hoy durante esta mañana fueron desalojados un grupo de migrantes, habían niños, hubo enfrentamientos con carabineros. Roberto Cox, tú estás precisamente en el lugar, nos vas a contar de lo ocurrido y también lo que pasa en este momento, ¿no? Cuéntanos. Hola Vivi, ¿cómo estás? Efectivamente nos encontramos acá en pleno centro de Iquique, más precisamente en la Plaza Brasil, donde esta mañana comenzó el desalojo de los inmigrantes venezolanos que ya hace varios meses estaban en esta plaza. Con un centenar de carpas, había alrededor de 200, 300 inmigrantes en esta plaza. Podemos ver que el desalojo sigue, que sigue el movimiento, porque acá se han producido enfrentamientos entre los inmigrantes venezolanos y entre los vecinos de Iquique. Vecinos que piden que por favor ellos se vayan del lugar por las condiciones insalubres en las que ha permanecido esta plaza. Podemos ver que hay enfrentamientos ahora entre carabineros y los mismos inmigrantes venezolanos que se niegan a salir del lugar. Ya la mayoría de ellos ha sacado sus carpas, pero todavía siguen acá en el lugar. Han venido camiones también a retirar todos los elementos que estaban dispuestos en esta plaza. Y podemos ver ya que detenidos a esta hora en pleno centro de Iquique, porque también ha habido enfrentamientos con los mismos vecinos de Iquique que piden que ellos se vayan, pero también han aparecido vecinos de la ciudad que piden que no los desalojen del lugar, porque de lo contrario no tienen a dónde ir. Vivi. Sí, estamos viendo precisamente en este momento ciertos enfrentamientos. Hay una tensión permanente. Hay un grupo que durante mucho tiempo ha estado en esta Plaza Brasil en Iquique. Pero, Roberto, ¿de dónde surge la orden? ¿Por qué se produce este desalojo durante la jornada del día de hoy? ¿Y qué alternativas se les está ofreciendo? Porque también veíamos que ellos están pidiendo algún tipo de solución. Vemos también niños. Hay una situación sumamente compleja en este momento y se está a la espera también de algún tipo de resolución de las autoridades. Mira, la orden surgió del gobernador provincial anterior. Recordemos que hace algunos meses atrás cambió esto de la intendencia a la gobernación regional. Bueno, el gobernador provincial anterior, René Muñoz, el 1 de julio de este año, decretó, o ordenó, mejor dicho, el desalojo de esta plaza. Desde ese entonces no se había producido el desalojo. En julio de este año también se declaró la Plaza Brasil de Iquique zona de riesgo sanitario por la alta cantidad de carpas. Había muchísima gente viviendo en este lugar en condiciones insalubres, no había baños, no había distanciamiento social, poco uso de mascarillas. En fin, han pasado 3 meses desde aquel entonces y finalmente durante la mañana de hoy este desalojo se hizo efectivo con carabineros en el lugar. Efectivamente, tú bien decías, Vivi, hay una gran cantidad de niños, hay mujeres embarazadas. La tensión es absoluta en este lugar y podemos ver que la gente sigue corriendo. Hay más detenidos a esta hora, lo están subiendo ahí al furgón de carabineros. Hay gente corriendo por todos lados en este momento acá en el centro de Iquique, porque además sabrán ustedes que la mayoría de ellos, o todos ellos, están indocumentados. Ellos pasaron hace pocos meses atrás por el paso fronterizo de Colchane, ahí en la frontera con Bolivia. Ellos se autodenuncian ante carabineros para precisamente ser trasladados a una residencia sanitaria en Iquique para pasar la cuarentena en esta ciudad. Y ahora hay enfrentamientos entre chilenos y venezolanos. Acá podemos ver. A ver si la cámara de Máximo Carrasco me acompaña en este lugar. Están armando barricadas en un costado de la plaza. A ver, Máximo. Sí, Roberto, te vamos a apoyar porque hay peleas. Sí. Esto está ocurriendo en vivo, es una situación sumamente compleja, preocupante y además también bien desoladora, hay que decirlo, porque vemos a niños, a mamás con ellos que tienen que ser retirados en un enfrentamiento que en este momento se está llevando con carabineros. Lo que quería preguntarte es, ¿le dieron alguna alternativa? ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda consensuar, de que se vayan a algún tipo de recinto, de ver? Porque claramente no podemos estar con esta situación de tensión
y solamente con personas detenidas, porque sabemos, ellos están pidiendo algún tipo de posibilidad, pero también es válido el punto de la gente que reside en Iquique y que espera también poder contar con sus espacios. Entonces quería saber qué opciones, qué posibilidades, ¿hubo negociación o esto fue sin aviso? Es la pregunta del millón, Vivi. ¿Cuál va a ser la solución para todos estos inmigrantes acá en Iquique? Porque con el mismo alcalde hablamos hace algunos minutos y él nos decían, claro, los desalojan de esta plaza, pero van a ir a parar a otra plaza, a la playa, a distintos espacios públicos de Iquique. Y ojo, porque por ejemplo ayer estuvimos en Colchane y pudimos ver cómo cientos de inmigrantes entraban también, seguían entrando en la frontera de Colchane con Bolivia. Yo lo informé, a ver, le mandé un mensaje a, ¿cómo se llama? La Bachelet, vendió a Chile la Bachelet. Esto es lo que ustedes tienen, esto es lo que ustedes tienen. Bueno, pueden ver ahí la gente está indignada con lo que está situación. Los mismos vecinos de Iquique están indignados con la presencia de estos inmigrantes hace meses en la plaza. Es una situación muy compleja, Vivi, porque por lo que hemos visto acá en la zona, esto no tiene solución. Hay miles de venezolanos sin hogar en las calles de Iquique que no tienen dinero además para poder desplazarse a otro lugar, no tienen dinero para poder arrendar un departamento, ir a otra localidad de Chile. Muchos de ellos quieren llegar a Santiago, a Concepción, a Viña del Mar. Estamos viendo una y como te persona decía lesionada recién, en la imagen. ayer en Colchane. Roberto, estamos viendo una persona lesionada. Hubo, y hay enfrentamientos, tú me decías, esta tensión entre iquiqueños y venezolanos, pero también esta es una problemática de las democracias modernas, o sea, lo estamos viendo también en Estados Unidos. Es un problema al cual debe existir una resolución, una determinación, una política de Estado. Estamos en pleno proceso de candidaturas presidenciales, hay que tomar decisiones en torno a este tema y que no pasa necesariamente solamente por la expulsión, sabemos. Entonces quería también ahí profundizar en especialmente ese hecho de enfrentamientos, de personas heridas, de barricadas, de personas detenidas, pero ¿qué piensan precisamente las personas migrantes que esperan y qué se les ha podido dar como opción en esta resolución o una decisión mucho más profunda en esta problemática? Mira, Vivi, te pongo un ejemplo de lo que vivimos ayer en Colchane. Los inmigrantes venezolanos pasan la frontera, funcionarios del ejército, carabineros, los interceptan en la frontera, pero ellos, los inmigrantes venezolanos, saben perfectamente cómo es la ley. Ellos saben que una vez que están dentro de territorio chileno, no se los puede expulsar. Simplemente eso corresponde a una falta, y como falta ellos son finalmente trasladados a la comisaría de Colchane para autodenunciarse y así ser trasladados hasta Iquique. Esa es la solución, pero una vez que están dentro del país, ellos quedan completamente de forma ilegal en un principio hasta que logran con el correr de los meses regularizar su situación. El caso más emblemático fue el que se dio hace 2 días atrás, cuando la misma comisaría, los mismos carabineros de Colchane, detuvieron por un par de horas a un sicario, un venezolano que tenía orden de captura en Venezuela por haber asesinado a un líder indígena el año 2013. El año 2013, hace 8 años. Ellos ingresaron sus datos al sistema y se dieron cuenta que estaba siendo buscado por la justicia de Venezuela. Pero ¿dónde está el problema? Esa misma persona no tenía orden de detención de Interpol, así que finalmente fue derivada a una residencia sanitaria para cumplir con la cuarentena, y una vez que esa persona cumpla con esa cuarentena va a quedar completamente libre en nuestro país. Había muchísima preocupación en los carabineros de Colchane, en los funcionarios del ejército, en quienes quieren regularizar toda esta situación, y lo que estamos viendo hoy acá en la Plaza Brasil, yo te diría, Vivi, es completamente inédito. Yo diría que es una de las primeras veces que vemos estos enfrentamientos entre venezolanos y chilenos que no quieren que estos venezolanos ocupen los espacios públicos en Iquique. Y ojo, porque mañana a las 12, al mediodía, acá en Iquique, está convocada una gran marcha de iquiqueños en contra justamente de los inmigrantes que están ocupando ahora las calles de Iquique. No hay solución, Vivi, no hay solución. Estuvimos hablando con el alcalde, le preguntamos, ¿dónde va a ir a parar toda esta gente? Él no tuvo respuesta y emplazó al gobierno
que cumpla con las promesas de, por ejemplo, construir un gran albergue, por lo que nos decía el alcalde, construir un gran albergue en Iquique para poder recibir a esta gran ola de inmigrantes que está ingresando por Colchane. Roberto. Pero el alcalde nos decía que el gobierno no ha cumplido con sus promesas y finalmente no hay lugar en Iquique para recibir a toda la gente que está actualmente acá y toda la gente que está entrando actualmente a través del paso de Colchane. Por eso que debemos hablar de una crisis migratoria, de una crisis humanitaria. Y también hay que recordar que en algún momento el gobierno y el propio presidente Sebastián Piñera dijo que eran bienvenidos los venezolanos por la situación política de ese país. Entonces tú pones un ejemplo que es real de una persona que tenía antecedentes, pero también acá hay otras situaciones en las cuales hay niños, hay familias que no tienen otras alternativas, que han llegado caminando, porque si pudieran tener otra opción, claramente la tomarían, que sería no exponerte a este tipo de hechos, a estar durmiendo en una plaza, tener que enfrentarte con la policía. Pero también el punto de las autoridades comunales es válido, decir, cómo se van a hacer cargo de un problema tan profundo y tan grande. Entonces, se pide este desalojo, hay una tensión, los propios iquiqueños se están enfrentando con los migrantes venezolanos, pero aquí se deben tomar decisiones mucho más profundas y se les debe ofrecer una alternativa, porque se produce este desalojo, pero sigue la tensión, que es lo que tú estás constatando en este momento en vivo. Sí, Vivi, permíteme una opinión. Es muy distinta la percepción que uno puede tener desde Santiago respecto a lo que pasa en Colchane que verlo personalmente. A mí es primera vez que me tocó ver el paso de inmigrantes a nuestro país y es realmente estremecedor ver y escuchar las historias de esas familias que viajan durante 3 meses con niños, claro, con niños muy chicos, incluso mujeres embarazadas que deciden arriesgar sus vidas cruzando todo el continente. Ellos hacen Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. No se quieren quedar en ninguno de esos países, solamente quieren llegar a Chile porque, según ellos, tenemos la economía más próspera de Sudamérica, nos dicen ellos, y por eso quieren llegar a Chile, arriesgando incluso sus vidas. Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche haciendo rondas de vigilancia con carabineros y, por ejemplo, fuimos testigos de una familia, un padre, la madre con 3 hijos menores de 5 años que fueron descubiertos pasando la frontera a la 1 de la mañana, la mitad del cuerpo mojados porque habían caído en una especie de lago que había en el lugar. Los pequeños estaban con principio de hipotermia. El hombre, el padre, estaba a punto de caer desmayado y le dijo a la madre y a sus hijos: ustedes continúen, déjenme en el camino. Y ahí, por suerte, fueron interceptados por carabineros y finalmente puestos a salvo. Es palparlo, verlo en persona, estar ahí, es realmente conmovedor la historia de esas familias. La mayoría de ellos no llegan con dinero a Chile, se gastaron todo el dinero en el recorrido y finalmente acá en Chile no tienen dinero para trasladarse a Iquique y finalmente llegar a la ciudad donde ellos quieren llegar, que por lo general es Santiago. Algunos quieren llegar a Viña del Mar, otros a Concepción, por ejemplo. Veamos el ambiente de lo que ocurrió en esta misma plaza en horas de la mañana, cuando llegó Carabineros para desalojar este lugar. Le exigimos pues que el apoyo de los derechos humanos, que se acerquen. Mira, hay mujeres embarazadas, hay niños enfermos, hay niños, familias. Aquí hay familias grandes con 8, 10 niños. Entonces, ¿para dónde irán a correr ellos? Pues que nos van a sacar como unos perros de aquí a los arrechos sin un papel que digan orden de alejamiento. No, nos van a decir que
que salgan de las carpas porque los vamos a quemar con las carpas, las cosas, ya muchas se han metido a lo arrecho, se han metido forcejadamente sacando las cosas y botándolas sin pedir permiso. Vivi, yo te estaba relatando lo que vivimos ayer, por ejemplo, en Colchane, cuando dimos cuenta de la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que estaban pasando la frontera. Le preguntamos a algunos de ellos qué opinaban acerca de este nuevo anuncio del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre retomar estos vuelos de expulsión para expulsar a venezolanos que viven en nuestro país. Algunos me miraban y me respondían con lágrimas en los ojos. Pensaban que llegarían las autoridades inmediatamente a detenerlos a ellos para expulsarlos del país. Y ellos me decían, no nos pueden expulsar ahora. Estuvimos 3 meses recorriendo todo el continente y queremos vivir en Chile. Pero nos parece bien que expulsen a los venezolanos que vienen a cometer delitos a nuestro país. Nosotros somos gente de trabajo y queremos aportar a nuestro país. Era un comentario generalizado ayer entre los inmigrantes que estaban en Colchane. Retomemos la historia que estábamos contando recién. Acá en la Plaza Brasil llegó Carabineros esta mañana para desalojar el lugar. No queda prácticamente ya ninguna carpa en la plaza, solamente una decena de ellas que están siendo removidas, incluso por los propios inmigrantes dueños de esas carpas. Y los invito a escuchar palabras de Carabineros sobre el procedimiento llevado a cabo esta mañana acá en Iquique. Lo principal es respetar y cuidar la integridad física de las personas que están en esta plaza. Hasta el momento se tiene un catastro de 20 niños aproximadamente. Usted sabe que esto es dinámico. Es dinámico porque todos los días o se va una familia, llega a otra familia, y también hacer presente de que esto nace por una situación de incivilidades que están llevando efecto. No olvidemos que también hubo una resolución sanitaria de cual está determinada que no tenía las condiciones de habitabilidad ese sector. No olvidemos también de que la misma gente haciendo sus necesidades en el lugar, entonces higiénicamente no está dentro de las condiciones que se requiere. Vivi, también te comentaba que mañana está organizada una gran marcha organizada por los propios vecinos de Iquique en contra justamente de la inmigración ilegal en nuestro país. Se espera una gran convocatoria a partir del mediodía y la gran pregunta de ahora es ¿dónde irá a, por ejemplo, pasar la noche? ¿Dónde irán a estar todos los venezolanos que hace un par de horas atrás estaban en este mismo lugar? Podemos ver ahí en la imagen los colchones que también están siendo sacados del lugar. ¿Dónde van a ir a parar todos ellos? El alcalde nos decía, seguramente los vamos a encontrar en otras plazas, en la playa, en diversos espacios públicos de la ciudad de Iquique. Los invito a escuchar las palabras del alcalde, que estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo acá en su ciudad. Nosotros le planteamos que el gobierno acepte la ayuda internacional, que se cree el gran albergue donde las personas que ingresan a nuestro país, ahí se hace su revisión de su tema migratorio, de reubicación familiar, temas sanitarios, pero que no sea la ciudad de Iquique prácticamente la que tenga que albergar en sus calles y plazas sin ningún tipo de condición. Y obviamente también aquí están los derechos de las personas, de los derechos de los niños que vemos que están acá, los derechos de los niños que viven en Iquique que ya no pueden usar sus plazas. Entonces, claro, está generando todo un descontexto y un malestar en la ciudad de Iquique, y que le pedimos al gobierno que cumpla los compromisos que ofreció. El alcalde tiene bastante razón en lo que está diciendo. Aquí tiene que haber una solución. No se puede desalojar sin un plan de reubicación, porque el problema se va a trasladar a otros puntos de la ciudad. Entonces quería saber también qué disposición ves tú en los migrantes precisamente, sobre todo en los que están con familias, que están con niños. Entiendo que hay un catastro de cerca de 20 que estaban en este lugar, de si tienen disposición o no a irse a otro recinto. Mientras tanto se busca una solución mucho más definitiva. Roberto, sabemos que este es un problema sumamente complejo. No se puede responder solamente de una manera. Acá tienen que involucrarse muchos ministerios, dentro de eso el de desarrollo social. Entonces, ¿qué alternativa puntual hay hoy y cuánta disposición ves tú también en aquellos migrantes que lo hicieron buscando una mejor alternativa, quieren diferenciarse de los que tienen algún tipo de antecedente y que hoy quieren una respuesta, la verdad es que humanitaria, porque no pueden estar durmiendo en una plaza y además expuestos a una tensión con los propios iquiqueños? ¿Qué te han dicho ellos de esto? Mira, Vivi, yo creo que la disposición de la gran mayoría de ellos está en quedarse, por ejemplo, acá en Iquique, en desplazarse a otras ciudades. La mayoría de los venezolanos que llegan a nuestro país quieren llegar a Santiago, a Valparaíso, Viña del Mar o Concepción. La disposición está. El gran problema, creo yo, es que estos mismos venezolanos no tienen dinero
para poder, por ejemplo, subirse a un bus y poder alcanzar, poder llegar a la localidad donde ellos quieren llegar. Fuimos testigos nosotros en Colchane de personas que después de 3 meses de estar caminando por todo el continente llegan a nuestro país sin dinero. Familias que han debido vender, por ejemplo, el celular del padre, de la madre, para poder hacer algunas monedas y finalmente subsistir, comprar comida. No tenían dinero en Colchane, no tenían dinero acá tampoco para comprar comidas. Algunos de ellos nos decían incluso que han trabajado, han logrado hacerse un pequeño sueldo y pueden arrendar un departamento incluso, pero no tienen los papeles para poder hacerlo. Tú me dices, ¿cuál es la predisposición, la disposición que tienen ellos? Yo creo que hay disposición de empezar a trabajar, de regularizar sus papeles acá en Chile, pero no hay una solución inmediata, porque además recordemos que a esta misma hora, mientras nosotros estamos en vivo desde Iquique, hay cientos de venezolanos que están viniendo desde Colchane hasta Iquique y seguramente van a ser testigos de lo que está sucediendo acá y la situación y el problema termina por agrandarse día a día. Roberto, ¿y qué organismo está en este momento realizando algún tipo de labor, siendo intermediario? ¿Hay organismos sociales? ¿Está el Servicio Jesuita Migrante, por ejemplo? Más allá de esta tensión entre las autoridades, los venezolanos, ¿cómo se está trabajando? No sé si tú has podido constatar de que efectivamente hay algún punto de encuentro para poder darle una solución, aunque sea inmediata, a lo que está ocurriendo en este momento, porque ya lo hemos hablado y lo hemos conversado largamente. La problemática de fondo es mucho más compleja, toma tiempo, hay que tomar decisiones y definiciones importantes. Entonces, ¿qué ocurre en este momento en puntual si hay alguien que está realizando por lo menos esa conexión entre migrantes, las autoridades locales y también las policías? Mira, uno de los estamentos que se está haciendo cargo también, está muy preocupado por lo que está pasando acá, es la Defensoría de la Niñez. Yo te decía recién, hay cientos de venezolanos que están viniendo desde Colchane. La prioridad de quienes están en Colchane son las familias con hijos, sobre todo las madres con hijos. Entonces acá ya hay familias con hijos, están viniendo más familias con menores de edad y en este lugar finalmente terminan por reunirse una gran cantidad de niños de menores de edad que finalmente son los que más sufren con toda esta situación, que no logran comprender bien la dimensión del conflicto y no saben bien lo que está pasando. Los veíamos a ellos hace días atrás muy alegres jugando al fútbol acá en la plaza. Sin embargo, es una verdadera tragedia. La Defensoría de la Niñez está buscando soluciones, sobre todo para poder encontrarle un lugar a estos menores de edad. Los invito a escuchar también lo que nos dijeron hace minutos atrás. Desde hace meses, como Defensoría de la Niñez, estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a la Gobernación, a la Intendencia, a la Subsecretaría de la Niñez en la zona, que se adopten medidas para poder asegurar el bienestar de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en las plazas públicas de Iquique, deambulando por esas calles sin tener una respuesta de un Estado que ha comprometido humanidad en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado. ¿Cuál es la única vía y la única solución? Una respuesta del Estado a través del ejercicio policial, que además, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, ha sido violento respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad. Vivi, hablábamos recién de los niños. Mira, acá hay hay ropa, hay bolsos que ha dejado la gente que ha sido desalojada de este lugar. Podemos ver mochilas de niños, muñecas, juguetes, autitos, en fin, una serie de elementos que dan cuenta de la gran cantidad de niños que estaban en este lugar. No sabemos dónde está la familia, a quién pertenecen todos estos elementos. Varios de ellos han sido llevados en camiones. Por ejemplo, si me acompaña acá la cámara de Max, en este pequeño camión hay colchones, hay también juguetes, hay un poco de todo. No sabemos a dónde se llevan todo esto, pero esta es la situación que se está viviendo ahora en la Plaza Brasil. No queda prácticamente ya ninguna carpa. Hay que ver durante la tarde a dónde se va a desplazar toda la gente que estaba viviendo en este lugar. Nos imaginamos que se van a esparcir
por varios espacios públicos de la ciudad, lo que también ha motivado la preocupación de los residentes, de los iquiqueños, que mañana van a realizar una marcha multitudinaria acá en Iquique, Vivi. Esa es la gran duda, la gran preocupación. ¿Qué va a ocurrir en una ciudad tensionada por la migración, en una crisis humanitaria, con familias afectadas, principalmente niños? Vamos a quedar bien conectados contigo, Roberto, porque esto también se está transformando en un problema político entre autoridades y hay recursos precisamente por la inacción del gobierno de una propia parlamentaria de la UDI. Entonces también es importante recalcar que acá hay una problemática generalizada, así que vamos a retomar contigo para tener mayores novedades precisamente de lo que está ocurriendo in situ con esta crisis humanitaria y migratoria en el norte de nuestro país. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a avanzar por mientras también en otras informaciones que marcan este día y uno de ellos tiene que ver con un hombre baleado en Maipú. Esto a manos de un conductor. Habría una colisión menor que habría sido el origen de esta situación que termina con un hecho de esta envergadura, de gravedad. Se están investigando mayores antecedentes. Tenemos ya a Max Frick para poder entender cómo un topón termina con una persona muerta, Max. Hola, Vivi, muy buenas tardes. Sí, una reacción realmente irracional la que ocurre en la comuna de Maipú durante esta madrugada cuando, como tú bien lo dices, un hecho tan simple como un accidente vehicular, pero muy leve, un topón de un vehículo a otro, termina con un joven padre de 29 años con 3 hijos muerto por un disparo en la cabeza y otro en el abdomen. La verdad es que es una situación realmente inexplicable. Esto ocurre, ya lo decíamos, pasada la madrugada. Vecinos denuncian, de hecho, que en este sector es habitual que existan bandas armadas y que existan personas portando armas de fuego que hacen uso indiscriminado de estas armas, disparando a veces incluso a los techos de las casas, caen balas perdidas por rebote, lo que los tiene muy preocupados. Bueno, esta situación que nada bueno iba a terminar, que denunciaban los propios vecinos, termina con este homicidio ocurrido durante esta madrugada con este padre de 29 años baleado por esta situación. Él es trasladado por su propia familia hasta el Hospital del Carmen, pero lamentablemente las heridas eran mortales, eran heridas que prácticamente habían terminado con este joven de 29 años desangrado. Se comienza una investigación rápidamente, precisamente la Brigada de Homicidios de la PDI junto con la Fiscalía Metropolitana Occidente están investigando este caso porque el autor de este crimen se dio a la fuga. Es un sujeto joven que aparentemente podría ser incluso del sector porque en un momento vecinos estaban muy atemorizados de entregar algún tipo de testimonio. Nadie quería reconocer lo que pasaba en este lugar y lo que finalmente terminó con la muerte de Osvaldo Andrés González Duarte, ya lo decíamos, este padre de 29 años que fue baleado en este sector simplemente por chocar el vehículo de otra persona, pero de manera muy leve. Vamos a escuchar lo que dijo la Policía de Investigaciones luego de realizar los primeros peritajes en el lugar, empadronar testigos y también buscar cámaras de seguridad para hallar al autor prófugo de estos disparos. Por razones que estamos investigando, se habría producido una colisión con otro vehículo que también se encontraba en el lugar, lo que provocó una discusión entre ambos conductores, procediendo el conductor del segundo de los móviles a descender del mismo y extrayendo un arma de fuego con el cual disparó en al menos 2 oportunidades contra la víctima, mientras los miembros del otro vehículo escaparon en dirección desconocida. Familiares que vivían en las inmediaciones del lugar son alertados por el amigo que acompañaba al fallecido, quienes concurren al lugar y junto a su amigo lo trasladan en el mismo vehículo a este lugar. Bueno, la PDI durante toda esta jornada empadronó el lugar en busca de alguna evidencia que pueda conducir hasta el autor de estos disparos que le quitaron la vida a este joven de 29 años, ingeniero mecánico, quien lamentablemente tuvo la mala suerte de pasar por ese lugar y encontrarse con esta persona que reaccionó de manera tremendamente violenta al sufrir este topón de su vehículo, bajándose con un arma de fuego y percutando varios disparos, 2 de los cuales le terminaron quitando la vida a este hombre. Vamos a escuchar ahora un pequeño ambiente de lo que viven los vecinos en este lugar a diario, las balaceras, los fuegos artificiales, los funerales narcos que se producen en ese lugar, y ellos ya lo decían, de alguna forma esto iba a terminar en algún momento con la muerte de alguna persona porque hay muchas personas armadas en este lugar de la comuna de Maipú. Vamos a escuchar un pequeño ambiente de lo que pudieron registrar los vecinos estas noches y además de los propios habitantes de este sector denunciando estas balaceras que terminaron lamentablemente el día de hoy con este joven de 29 años muerto en esta comuna. Escuchemos.
Esto es lo que vivimos todos los días en la comuna de Maipú. Balazos, fuegos artificiales donde ya el temor es terrible, donde hay armas de alto calibre, fuegos artificiales todos los días sin que ninguna policía haga nada. Estamos todos los vecinos ya aburridos, el sector, la inseguridad es tremenda y donde ninguna de las policías ni investigaciones ni carabineros, especialmente carabineros de la 52 comisaría, hace nada. No sé qué nivel será el nivel de corrupción que hay acá en cuanto a las policías, pero es terrible esto. Uno dispara nomás, nada más, pues si no, ni salir para afuera porque no es de importancia, porque los disparos son todos los días aquí. Dos escopetazos, no más. Y ustedes cuando pasa eso me imagino que se esconden, nadie sale a mirar. Es que ya uno ya se volvió experta en balas porque ya conoce los escopetas, las UCI, la automática. Son distintos ruidos. Creo que fue porque le rayaron el auto a un tonto, imagínense. Que hubo un accidente y que lo mataron aquí a la vuelta al chico. ¿Por qué? ¿Por un choque? Por un choque, por un accidente de tránsito. Pero más allá ya no se sabe. La verdad es que más allá de un topón, yo creo que el sector acá esto se volvió totalmente malo, no se puede salir a las noches. Lamentablemente aquí bandas se han tomado el sector donde nosotros no podemos estar tranquilos. La verdad es que son muchas cosas que influyen, la verdad es que un topón yo creo que nada con respecto a lo que está pasando. Y con esto pedimos ayuda al gobierno, a las instituciones, a lo que son las entidades policiales, que por favor vengan a ayudarnos, aquí no se puede salir. Bueno, graves denuncias de los vecinos que ya vislumbraban un escenario como este con balaceras habituales. Bueno, lamentablemente le tocó en esta oportunidad a este hombre de 29 años, ya lo decíamos, padre de 3 hijos, ingeniero mecánico, pagar los costos de esta violencia inusitada en este lugar y el porte de armas de muchas personas que ya había sido denunciado por los vecinos, pero que lamentablemente no había sido escuchado por las autoridades. Vamos a escuchar ahora al director del Hospital del Carmen, que nos relata un poco cómo fue la situación cuando recibieron a esta víctima que prácticamente ya venía fallecida. Realizaron algunas labores de reanimación, pero todo fue lamentablemente en vano porque venía sin pulso cardíaco y por lo tanto no se pudo hacer más para revivirlo. Escuchemos lo que dijo el director del Hospital del Carmen cuando llegó esta persona ya prácticamente fallecida a ese lugar. Recibimos en nuestra urgencia un paciente de 29 años que ingresó acá con dos heridas de bala, una herida en la zona infraciliar derecha, es decir, en la zona alrededor de las pestañas por ahí, y una segunda herida de bala a nivel torácico derecho, a nivel de la tetilla. Esta segunda herida de bala con salida de proyectil, la primera sin salida de proyectil. El paciente ingresó acá en asistolía, o sea, prácticamente el paciente venía fallecido. Sin embargo, en la urgencia se reanimó durante 17 minutos. El paciente obviamente no salió y entonces esta es la situación, el paciente falleció en ese momento. Bueno, lo realmente insólito, Vivi, es que esta situación no solamente se produjo en la comuna de Maipú, sino que también en la comuna de Los Espejos. Afortunadamente, no con las consecuencias fatales que terminó en Maipú con este joven de 29 años muerto, porque un video que grabó un Casanoticias da cuenta de una persona que en la misma situación venía con un vehículo, se produce una confusión entre ambos conductores, se baja con un arma de fuego a intimidar a unos trabajadores que quedaron perplejos ante esta situación de violencia, que alguien se baje con un arma de fuego. Nadie sabe si la va a emplear, si la va a disparar, si es un arma real o no. Bueno, fue una situación realmente tensa, hubo una persona que registró esto. Vamos a escuchar ese pequeño ambiente y también las víctimas de esta intimidación que estaban realmente sorprendidos con el nivel de violencia de este conductor que se baja de un vehículo para intimidarlos aparentemente por una confusión en el tránsito. Ellos ni siquiera habían tenido un accidente, hubo una pelea al parecer, una discusión verbal que generan esto. Escuchemos. Ahí está grabando. A vos te voy a grabar, te dejaste con la mía pistola. A vos te bajé. A vos te grabo. A vos te grabo. Cuando los veníamos camino al trabajo, un tipo los tira el auto encima, venía manejando de manera agresiva y nosotros, la persona que iba al lado mío, venía conduciendo.
y levanta las manos y el hombre se enojó y al llegar Santa Margarita con Velázquez, el hombre se baja con una pistola, lo apunta a los tres, pero cuando el tipo se da cuenta que había una persona que iba, un transeúnte que estaba grabando, el hombre deja de apuntar y ahí como en el video lo pueden ver, lo hizo una serie de insultos, lo empezó a insultar. El hombre se da a la fuga cuando la persona que estaba ya pasando lo estaba grabando, él se da a la fuga. Bueno, nosotros fuimos a la empresa que acreditaba a esta persona que sacó un arma para ver si podíamos obtener la versión de él, pero en la propia empresa nos dijeron que solamente es un transportista, un trabajador externo y que la verdad ellos no tenían cómo ubicarlo. Una situación insólita, a todas luces violenta, esta intimidación contra estas personas. Bueno, vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de La Reina porque se ha convertido en un hecho bastante habitual. Delincuentes saltando panderetas o rejas de casas para cometer robos en su interior. Bueno, esta vez le tocó al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, quien sorprendió a dos delincuentes en el patio de su casa. Ya habían vulnerado un acceso, la reja principal, estaban tratando de sacar una protección para ingresar a la vivienda y tal vez sustraer especies desde el interior, pero fueron sorprendidos por el propio alcalde, quien rápidamente dio aviso a la policía. Estos delincuentes escaparon en un vehículo de alta gama que los esperaba afuera. Probablemente tenían todo preparado para escapar rápidamente y no ser detectados por la policía. Escuchemos lo que dijo precisamente la víctima, el propio alcalde y también la policía. En este domicilio de la comuna de La Reina ingresaron dos sujetos desconocidos, acompañados por otros dos sujetos que se movilizaron en un vehículo de alta gama, específicamente un Mini Cooper bicolor, blanco-negro. Estos sujetos ingresan por el acceso peatonal del condominio, no forzándolo porque estaba eventualmente abierto. Posteriormente ingresan al domicilio particular del alcalde de la municipalidad de La Reina y al ingresar a la parte posterior del domicilio tratan de forzar un ventanal. Ante esta situación, al hacer ruido estos sujetos fueron descubiertos, en este caso por el afectado, que el propio señor alcalde. No, bueno, una situación lamentable, nadie está libre de este tipo de sucesos. Se trataron de meter a mi casa, forzaron una reja, después trataron de forzar también un ventanal. Lamentablemente para ellos el ventanal era difícil de vulnerar, por lo tanto sentí los ruidos, bajé, vi dos tipos y salieron arrancando. Bueno, una situación extremadamente preocupante para las víctimas que son vulneradas en sus hogares y para qué decir de estos dos casos que presentamos al comienzo de personas manipulando armas de fuego que se enfrentaron a otras personas simplemente por una discusión de tránsito, otro por un choque y que en el caso de Maipú termina con una víctima fatal. Vamos a ver qué pasa en este otro caso en la comuna de Los Pejos, en donde se registró a esta persona que se baja con un arma de fuego porque estas personas iban a poner la denuncia al Carabineros a ver si se le puede ubicar y si efectivamente esta persona está autorizada para un porte de arma, porque no cualquiera puede salir a la calle si no tiene permiso para portar armas. La gran cantidad de armas que circulan es una de las problemáticas. Los vecinos de Maipú tenían bastante claro el panorama y este hecho tremendo, una persona muerta a partir de un choque, un topón, así ellos mismos lo definieron, una situación menor y que termina con una persona fallecida. Muchas gracias por el reporte, Max. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta mañana llegó un nuevo cargamento de 500.000 dosis de vacuna Sinovac. En la instancia, las autoridades informaron que la próxima semana ya se comienza a inocular a los niños. Atención, recuerde, entre 6 a 11 años en los colegios. Tenemos ya a Consuelo Aguilera que nos va a contar de este calendario y proceso de vacunación. Consuelo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una muy buena noticia porque hoy llegó a nuestro país un nuevo cargamento, particularmente de vacunas Sinovac. Se trata de 500.000 dosis que llegaron muy temprano hoy en la mañana y que luego fueron recibidas en el centro de distribución por algunas autoridades, particularmente por la Seremi de Salud, el ministro vocero de Gobierno y también por el ministro de Educación. ¿Por qué por el ministro de Educación? Porque tal como tú decías, Vivi, este lunes comienza el proceso de vacunación en los establecimientos educacionales, en todos los establecimientos educacionales de nuestro país. La idea es que los niños se puedan vacunar directamente ahí y en ese sentido lo que decían las autoridades o lo que hicieron durante esta jornada fue hacer un llamado también a los padres para que se involucren y se informen también sobre este proceso. Lo que ellos deben hacer es enviar una comunicación normal, tal como lo hacen para otro tipo de situaciones, autorizando el uso de esta vacuna. A ellos, a los apoderados, les va a llegar de todas formas una circular que ya fue enviada y distribuida además por parte del Ministerio de Educación, donde se da cuenta de los detalles de la vacuna, qué
dosis se les va a poner, cada cuántos días hay que ponerla, también cuáles podrían ser eventualmente los efectos adversos de esta vacuna, y luego ellos ya con esa información entonces deben emitir esta comunicación para que los niños puedan vacunarse en el colegio. Ojo sí, porque no es la única alternativa. En caso de que alguno de los niños que les toca vacunarse en su colegio no estén presentes ese día por alguna razón, pueden de todas formas vacunarse en cualquiera de los vacunatorios a lo largo del país. La idea de esta iniciativa es que tengan más oportunidades o más instancias los padres para que los niños se puedan vacunar, y no solamente sean los colegios, sino que es una posibilidad más dentro de las otras que también tienen, enviando a sus hijos a cualquiera de los vacunatorios a lo largo del país. Decía también las autoridades que acá va a ser clave la responsabilidad de los padres, que ellos se informen además y envíen finalmente este consentimiento. La otra buena noticia, eso sí, es que se va a realizar de la misma forma que se han realizado los procesos de vacunación, que son obligatorios en la etapa escolar. Por lo tanto, ya se tiene el conocimiento, ya se tiene esta red de coordinación entre el municipio, el CEFAM y el colegio, que permite que este proceso se realice de la manera más rápida y también de manera bastante expedita, así que no debiese haber ningún problema en ese sentido. Y ojo también, porque esta vacunación va a ser por edad y no por curso, para que estén atentos también ahí al calendario que ya está disponible en la página web del Ministerio de Salud. Eso por un lado, pero también respecto al tema de vacunación hay preocupación respecto a los rezagados, los mayores de 55 años, a quienes ya pueden ponerse la dosis de refuerzo y por alguna razón no lo han hecho. Son más de 1 millón de personas las que están en estas condiciones, y el llamado de la autoridad es a la responsabilidad y a que estas personas se informen y finalmente acudan a cualquiera de los vacunatorios para seguir avanzando en este proceso de vacunación. Decían que es indispensable para mantener los contagios en el nivel que están hoy día. Ojalá que no sigan aumentando. Esto además con esta preocupación que surge debido a esta alza que se ha sostenido al menos leve, pero también que se ha sostenido en un par de días. Por lo tanto, lo que dicen las autoridades es que es clave que las personas que están rezagadas, más de 1 millón de personas, vaya a vacunarse con esta dosis de refuerzo. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro de Educación entonces, hoy cuando recibía este cargamento de vacunas, y también las declaraciones que hubo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, incentivando e invitando a las personas que participen de este proceso de vacunación. A partir de la próxima semana se inicia el proceso masivo de vacunación de niños entre 6 y 11 años. Este proceso se llevará a cabo en cada establecimiento educacional, con una coordinación entre la autoridad sanitaria, los municipios, los respectivos establecimientos. Es muy importante que los padres colaboren en el proceso de vacunación, entregando su consentimiento, porque es en beneficio de sus niños y de las comunidades educativas que se está haciendo este enorme esfuerzo. Como Ministerio de Salud hemos querido acelerar este proceso de vacunación de refuerzo, y es por ello que la próxima semana se podrán vacunar todas las personas de 18 a 54 años que se colocaron la segunda dosis de la vacuna Sinovac hasta el 13 de abril. Con esto vamos a poder aumentar la población que va a poder acceder a la vacunación con esta dosis de refuerzo. Importante entonces el llamado que hacían las autoridades, por un lado a los padres para que participen y se involucren en este proceso de vacunación, dando esta facultad para que los niños se puedan vacunar en los colegios, y también el llamado reiterativo ya por parte de las autoridades para que las personas que están en calidad de rezagadas acudan también a vacunarse. Eso también es indispensable para mantener las libertades que tenemos hoy en día, más aún si consideramos que probablemente la próxima semana se acabe el toque de queda, según también lo han adelantado las autoridades. Respecto a las cifras COVID de este día, también hubo un balance por parte de las autoridades y dan cuenta de 852 nuevos casos de COVID-19, una cifra bastante alta si lo comparamos también con los días anteriores. Sabemos que ya desde la semana previa al 18 de septiembre comenzaron a aumentar los casos. Las autoridades están monitoreando eso, particularmente en las regiones del extremo norte y también en las regiones del extremo sur de nuestro país, porque además hay que considerar que las cifras que estamos viendo hoy, según las autoridades, aún no reflejan el alza que corresponde al fin de semana de Fiestas Patrias, donde aumentó la movilidad, las personas se juntaron con más gente, hicieron celebraciones familiares. Por lo tanto, ese aumento que se prevé ya para la próxima semana aún no está reflejado en las cifras que hemos conocido durante esta jornada y tampoco durante esta semana. Por lo tanto, hay que estar atentos y las autoridades están monitoreando eso, y en ese sentido el principal llamado es al testeo, a aquellas personas que estuvieron con mucha gente, por ejemplo, para las Fiestas Patrias, que acudan a hacerse un examen de manera preventiva
y también sin duda mantener todas las medidas que ya bien debemos saber, como es el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y todas las medidas preventivas para evitar nuevos contagios, más aún también considerando que la variante Delta está tomando protagonismo acá en nuestro país. Fue justamente hoy que conversamos con un experto para conocer un poco las proyecciones, lo que viene para las próximas semanas y también esta especie de monitoreo que están realizando por esta alza de casos sostenida, que si bien todos coinciden en que aún es leve, es una alza que se viene registrando hace ya algunos días acá en nuestro país. Pasemos a revisar lo que nos dijo justamente el doctor. De acuerdo a los reportes epidemiológicos que ordenan un poco por diferentes circunstancias, yo he visto que por fecha de notificación los casos empezaron a aumentar cerca del 9 de septiembre. O sea, ya llevan unas 2 semanas con tendencia al alza. Hemos tenido como avisos de Arica y la región de Aysén. Y esta semana uno también ve un incremento importante en la región metropolitana, Antofagasta, Coquimbo, por ahí tengo anotados Los Lagos. Hay que estar atentos a ver qué pasa, cómo sigue. Lo bueno es que otras cifras han seguido a la baja, como el número de fallecidos o el número de pacientes en UCI. Hay que estar alerta entonces y tal como lo decía el experto, la buena noticia es que la cifra de fallecidos sigue siendo baja. Hoy se registraron 13 muertos por COVID-19, pero de todas maneras las autoridades están alerta, más aún considerando lo que ya señalábamos, que estas cifras aún no reflejan lo que podría ser el aumento de casos producto de las fiestas patrias. Sí, que la mayor variante en circulación es la Delta, que tiene como característica ser mucho más contagiosa, aunque menos grave en cuanto a las cifras de hospitalizados y también de fallecidos. Por eso es fundamental la vacunación. Gracias, que estés muy bien, Consuelo. Bueno, ya toda la semana le hemos adelantado que hoy vamos a tener temperaturas muy altas en la zona central. 31, me acuerdo, Ana, que dijimos ayer, ¿no? Algo así, algo así. La pregunta es, Vivis, es si se batirá el récord del calor para septiembre en Santiago. Bueno, eso está por verse, porque la máxima se marca pasadas las 4 de la tarde y el récord de temperatura máxima para el presente mes data, fíjense, desde 1996 con 32,6 grados en nuestra capital. Bueno, el asunto es que más allá de esas marcas es que estamos viviendo la primera jornada de calor intenso de la nueva temporada en los valles de nuestra zona central. Tenemos viento cálido del este, el famoso Raco, que al descender por la ladera de la montaña se comprime y se calienta. Por eso las altas temperaturas al interior, mientras que la nubosidad baja de la vaguada costera cubre el litoral con un ambiente frío, también húmedo. Esa misma frescura va a ingresar durante esta noche, por lo que el panorama cambiará drásticamente este sábado. Antes hay que aguantar lamentablemente este primer calorazo de la temporada. Que tenemos un pronóstico acotado, bueno, debido al calor, que es la noticia meteorológica del día, pero sepan que sigue nuboso en Arica con 17 grados, 17 también en Iquique, 16 en Antofagasta, 20 grados para Copiapó. La costa está con techo cubierto y en Coquimbo, y en Valparaíso, 15 la máxima en La Serena, solo 13 grados en Viña del Mar. Mientras ahí hace frío, al interior los termómetros suben y suben. Miren, fíjense, 34 grados para San Felipe, 30 en Rancagua, 27 para Talca, 26 Chillán. Concepción, también Temuco, comparten 22 grados. En Valdivia llegan a 23 grados la máxima. 19 grados para Puerto Montt, el cielo está nuboso sobre nuestra Patagonia con chubascos en las islas de Aysén y también sectores de Última Esperanza. Bueno, y como ustedes saben, para tener una ola de calor por estos días en Santiago se necesitan 3 o más jornadas consecutivas con máximas de 27 grados, por lo menos. Ayer hubo 28 en la capital y hoy nos encaminamos hasta los 32 grados a la sombra. La mínima fue de 6 a las 7 de la mañana, pero ya a las 10 teníamos 20 grados. Bueno, a esta hora específicamente nos anotamos con 30 grados. En la noche ingresará humedad y también frescura desde la costa a los valles. De hecho, habrá algunas nieblas, por lo que bajará esa fiebre de primavera con extremas de ahí está 8 y 21 grados. Es decir, se descarta que esta sea una ola de calor. Ya el domingo, bajo nubes dispersas en Santiago, pasaremos de 6 a 23 grados. Bueno, y en resumen, el golpe de calor se recibe solo hoy con 32 grados en el centro de nuestra ciudad, en esta primera tanda de altas temperaturas para una temporada que recién está comenzando, sí. Así que
Vamos a ver, puede ser la antesala, aunque ya hemos entendido que no tiene por qué tener una relación directa con lo que puede ocurrir durante el verano, pero un golpe de calor de aquellos 32 grados confirmados hoy en la zona central. Gracias, Vane, nos vemos más adelante. Chao, chao. Bueno, les cuento que el ministro de Hacienda reconoció en una entrevista con Radio Bio Bio que efectivamente él había sacado el primer retiro de los fondos de las AFP. Obviamente esto ha generado una discusión por la posición que siempre ha tenido el gobierno en torno a su desacuerdo con los retiros de los fondos de pensiones. Vamos a analizar todos los coletazos de esta declaración. Tenemos ya a Estefanía Bustamante que nos va a contar. Hola Vivi, ¿cómo estás? Claro, son críticas, apoyos las que ha recibido el ministro de Hacienda durante esta jornada que, como bien tú decías, reconoció durante esta jornada haber sacado el primer retiro de los fondos de pensiones en una entrevista con Radio Bio Bio, donde se le estaba consultando primero por la ley de presupuestos, luego pasaron al tema obviamente del cuarto retiro, que recordemos está tramitando en la Cámara de Diputadas y Diputados, y es ahí entonces donde se le pregunta al ministro qué ocurre con el primer retiro, si él lo había sacado. Ahí reconoce, dice que lo sacó, pero no era autoridad de gobierno en ese entonces y lo hizo porque pensaba que era una política transitoria. Ahí han salido varias reacciones, se le consultó nuevamente por este tema en una pauta de prensa que tuvo hoy día el ministro en el Ministerio de Hacienda. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada. Efectivamente, yo hice el primer retiro del 10%, pero porque era una política única y excepcional, y ejercí mis legítimos derechos como ciudadano. Pero déjenme ser claro en esto. Hoy día la situación económica es completamente distinta y la inflación es una realidad. Un cuarto retiro lo único que hace es beneficiar a los que tenemos más y afecta directamente a los más vulnerables a través de mayor inflación. Bueno, y en esta entrevista con Radio Bio Bio también obviamente se le consultó sobre el cuarto retiro y a pesar de estas declaraciones reafirmó nuevamente su postura en contra. Dijo que no hay justificación económica para sacar este retiro, para que siga adelante en el Congreso y que se debe pensar primero en las pensiones de las chilenas y chilenos, apuntando obviamente a esta ley corta de pensiones que presentó justamente el gobierno como una forma, también lo han dicho algunos parlamentarios, de desviar la atención de esta tramitación del cuarto retiro. Es justamente la postura que ha tenido el gobierno durante esta jornada, porque le consultamos al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, qué opinaba respecto de este tema, de que el ministro hubiese sacado su primer retiro, pese a la postura que tiene el Ejecutivo respecto de este tema, y ahí el vocero de gobierno justamente le entregó su apoyo total al titular de Hacienda y obviamente reafirmó las críticas a los retiros de fondos de pensiones. Pasemos a escuchar entonces también parte de las declaraciones de esta jornada del vocero de gobierno, Jaime Belolio. En el caso del ministro Cerda que acabo de ver, él dice que él hizo uso de ese retiro, que además no fue cuestionado frente al Tribunal Constitucional. Él no era ministro al hacerlo, habrá tenido sus razones, como más del 90 y tanto % de la población que así también lo hizo. Y sobre el segundo, tercer y cuarto retiro, nosotros creemos que no es una política adecuada, porque lo que hace es perjudicar las pensiones presentes y futuras. Por lo mismo, lo que nosotros hemos hecho es presentar un proyecto ahora que mejora las pensiones, sobre todo de mujeres, familias de clase media y personas más vulnerables, el pilar solidario que hoy día tenemos. Declaraciones, vi, que también han dado paso para el Congreso, donde también han habido bastantes reacciones ahí. Recordemos que es en este lugar donde se está tramitando el cuarto retiro, específicamente en la Cámara. El próximo lunes se van a terminar de votar las 7 indicaciones que están pendientes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, y luego al día siguiente va a ser revisado en la sala de la Cámara. Hay que recordar también que este proyecto, precisamente el del cuarto retiro, ha tenido bastantes gestiones por parte del gobierno para que algunos parlamentarios oficialistas, para que el bloque vote en contra de este proyecto. Ha sido bastante controversial la discusión de esta iniciativa del cuarto retiro de fondos de pensiones, y es por eso que salen bastantes críticas hacia el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, y también algunos apoyos. Pasemos a escuchar también parte de las reacciones que hubo por parte de algunos parlamentarios.
Señor ministro de Hacienda, uno de los principales opositores a los retiros, resulta que siendo funcionario público, siendo director de Codelco, ex director de presupuesto, sí retiró el primer 10%. ¿Por qué lo hace, señor ministro? ¿Lo hace porque usted desconfía del sistema? ¿Lo hace porque tenía grandes necesidades? Y si lo hizo, ¿por qué hoy día quiere prohibirle esa posibilidad a los millones de chilenos que están esperanzados en poder tener estos recursos para poder enfrentar los difíciles momentos de pandemia? ¿Y por qué entonces usted, señor ministro, le pone tanta presión a sus parlamentarios? El ministro Cerda en ese momento no era ministro, por lo tanto no tenía la prohibición de sacarlo, y con la educación financiera y con la información legislativa que me imagino tenía al momento, tuvo ese temor de que sus fondos fueran a ser expropiados o nacionalizados. Finalmente tomó la decisión de que él podía ahorrarlos en otro instrumento más seguro, en una cuenta blindada, que es lo que busca justamente nuestro proyecto del 100%, que puedas mover la plata a una cuenta más segura para que no te la expropien. Yo creo que el ministro Rodrigo Cerda, como cualquier ciudadano, ejerció su derecho a retirar su 10%, ni siquiera era ministro en ese momento, y por lo tanto el llamado que yo le hago es a que no le neguemos a personas que realmente lo necesitan para su microemprendimiento, o porque tienen una enfermedad catastrófica, o porque tienen situaciones de deudas, o porque están perdiendo una casa, de también poder ejercer el derecho a retirar, en este caso un cuarto retiro. Cuestionamientos ahí, Vivi, respaldos también al ministro Cerda respecto de estas declaraciones, al reconocer que sacó su primer retiro del 10%, que también estas opiniones se llevan incluso a candidatos presidenciales. Durante esta jornada también el candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, criticó lo que hizo el ministro Cerda, así que sin duda estas declaraciones del ministro en Radio Bio Bio se suman al debate justamente del cuarto retiro que comienza la otra semana. Es que le genera un problema claro al Ejecutivo en sus argumentos de estar en contra que su ministro de Hacienda haya retirado este 10% la primera vez, así que vamos a quedar pendientes del tema. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Vamos a ir a otra información. 3 personas resultaron heridas, esto luego de que un auto embistiera un paradero en la comuna de La Pintana. La copiloto de la conductora es una concejala, además también de esta comuna, quien fue criticada por una de las víctimas, esto por no entregar la ayuda necesaria. Ella se defiende y asegura que está disponible para poder entregar asistencia. Este es el momento en que un vehículo pierde el control y embiste a 3 personas que esperaban locomoción colectiva en un paradero de La Pintana. La conductora es la hermana de la concejala de la comuna, Scarlett Roten, quien al momento del accidente iba de copiloto. Pero cuando veo que el auto se acercó encima de nosotros, poco tiempo me dio de tomar a mi mamá y poder echarla para atrás, porque ella lo único que hacía, se jactaba, se reía y se reía y se reía, nada más. A ella no le importaba lo que sucedía. Total, es normal, dijo, aquí no ha pasado nada. La hija de una de las personas heridas asegura que iban forcejeando el volante y que no prestaron la ayuda necesaria. Dicen sentirse vulneradas en sus derechos y señalan que aún no reciben un diagnóstico certero de las lesiones. La familia interpuso una denuncia. Yo veía que el auto lo iba a dejar a las 2 aplastadas abajo. A las 2, encima se cayó ese paradero, que le pegó a la otra señora y al caballero. Y para los remedios. ¿Necesita ir a un médico? Sí, ahora me la llevan porque me reventó una venita, parece. Entonces ahora me van a llegar y la ambulancia, esperando a la ambulancia que me venga a buscar. Versión totalmente distinta a la que cuenta la concejala Scarlett Roten, quien asegura que junto a su hermana llamaron a los servicios de emergencia. Apenas ocurrió el incidente y han ofrecido toda la ayuda necesaria a las víctimas. Se ve un motociclista, el motociclista a mi hermana le generó nerviosismo, ella era la que iba conduciendo, yo de copiloto, y en ese tanto, como se puso nerviosa, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador. Obviamente que estamos disponibles para poder colaborar en todo lo que sea necesario, de hecho esa fue nuestra postura desde el primer inicio.
Otro accidente que derivó en atropello ocurrió la mañana de este jueves en la comuna de Las Condes. 2 automóviles chocaron y tras esto uno de los vehículos atropelló a 3 personas. Una de ellas falleció y las otras 2 resultaron heridas. Producto de la imprudencia de un automovilista que cruzó la luz roja en el eje de Apoquindo con el Bosque, lamentablemente tuvimos un accidente que involucra a 2 autos y a un peatón fallecido. Todas nuestras cámaras captaron las imágenes y estas ya están en Fiscalía para que pueda realizar la investigación oportuna. 2 accidentes de tránsito, uno en La Pintana y otro en Las Condes, cuyo eje central fue la falta de experiencia al volante y la imprudencia. El llamado sigue siendo a la responsabilidad para evitar que sigan aumentando las víctimas. Ya estamos de regreso en las noticias y les vamos a contar detalles de Expo Vivienda 2021. Hay 100 proyectos inmobiliarios, hay algunas ofertas, algunas rebajas, pero también nos van a mostrar las nuevas tendencias en cuanto a seguridad, a sustentabilidad, eficiencia energética. De todo eso nos cuenta Carola Garrido, quien está en el lugar. Carola. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Miren, expedito a esta hora en el Centro Cultural Estación Mapocho, porque esta feria recién fue abierta al público hoy a partir del mediodía. Fíjense que esta Expo Vivienda 2021 será la primera feria presencial que se realiza durante pandemia y que además permite reabrir el Centro Cultural Estación Mapocho después de más de un año sin actividades, precisamente también por el contexto sanitario. ¿Cuándo va a funcionar? Hoy, sábado y domingo. Cierra a las 6 de la tarde por si usted quiere venir hoy, y el fin de semana cierra sus puertas a las 19 horas. La idea es que usted pueda venir acá a ver las 65 empresas, que están exponiendo y que comprende constructoras, inmobiliarias y también instituciones financieras que, según se nos ha dicho, exponen proyectos que van desde las 1.200 UF hasta las 9.000 aproximadamente. Otro tema importante que destacaban las autoridades es que el primer stand con el que usted se va a encontrar al momento de ingresar tiene que ver con los subsidios, que es algo por lo que la gente en estas 2 primeras horas ha llegado mucho a consultar. ¿Cuáles son las viviendas con las que ellos podrían optar a un subsidio? Hay que tomar en cuenta también, y la gente lo ha notado de igual forma, que en el último tiempo han subido y bastante los valores de las propiedades y que además está subiendo la tasa de interés. Eso sumado al estancamiento que hubo también durante los primeros meses de la pandemia, los más duros, donde las constructoras también estuvieron cerradas y no pudieron vender como querían. Escuchemos parte de las declaraciones que hizo el ministro de Vivienda y lo que nos dijeron también desde la Cámara Chilena de la Construcción. Los subsidios se han mantenido en sus números históricos y nosotros, como lo explicábamos hace un rato, gracias al tremendo presupuesto que tenemos este año, que es el más grande del Ministerio en su historia, producto de la buena negociación que hicimos el año pasado en el Congreso, o la buena conversación que tuvimos en el Congreso, naturalmente que estamos entregando una cantidad de subsidios que nunca antes se entregó en la historia. Son 300.000 subsidios beneficiando a 1 millón de personas este año. Mientras sostenemos esta conversación, hay 125.000 viviendas construyéndose en Chile y esa es una muy buena noticia. Hoy día hay un déficit habitacional del cual hay que ocuparse. Es bueno que comprendamos que tienen que existir ciertos consensos y uno de esos es que el techo es un derecho. Esa es nuestra convicción en el Ministerio de Vivienda y es por eso que estamos modernizando la política habitacional y también, por ejemplo, tuvimos que modificar los procesos. Los subsidios se obtienen todos hoy día a través de la página del Ministerio, www.minbu.cl. No hay nada presencial, todo se puede hacer a través de la página. El precio de la vivienda tiene mucho que ver, como lo dijo el ministro, con el acceso al suelo, por lo tanto el banco de suelo es fundamental. Tiene que ver con los costos de construcción y por lo tanto las políticas en relación a los costos tienen que ser súper concretas para no alzar esos costos. Y tiene que ver con el acceso financiero de las personas. Entonces, por ejemplo, en el acceso a las personas, temas como la inflación son gravísimos porque obviamente que los créditos suben muchísimo. Si lo que ha subido en este último mes las tasas del Banco Central ha significado que aproximadamente ha subido un 2% los créditos y eso significa que un dividendo puede subir un 20%. Claro, en definitiva, todos esos aspectos implican que la gente tiene que estudiar muy bien cuál es la propiedad que quiere y cuál es la que también tiene posibilidad de comprar, ¿cierto? Conversamos precisamente con la gente que llegó a primera hora aquí, apenas abrieron esta expo aquí en la estación Mapocho, para conocer detalles de proyectos, no solamente aquí en Santiago, como decíamos, sino también en regiones. Sí, he estado mirando proyectos, pero la verdad es que ha estado bien difícil porque ha subido bastante
las tarifas en realidad tanto de las casas como departamentos. Está complicado igual la cosa. Aquí hay mucha gente y no dan soluciones. Nos dicen que hay que esperar, que no hay casa, que solamente hay departamentos. Nosotros igual somos hartos la familia. Hay muchos subsidios y no hay nada. Y en todos lados es lista de espera, y después cuando uno va, no, ya dieron todos los cupos, ya no hay. Vine porque me gané un subsidio, el de S1 tramo 1, entonces vengo a cotizar a ver si es que hay algún proyecto que me sirva y que me convenga. Claro, mucha gente cotizando, al igual que esas personas que escuchábamos, tomando en cuenta que cuentan con un subsidio. Ellos nos decían que vence, que tiene un plazo de 2 años, pero que no han encontrado mucho de ellos casa. Por eso están preocupados también de poder hallar pronto una vivienda que a ellos les sirva para poder aplicar ese subsidio. Reiteramos los datos prácticos. Hoy cierra esta expo a las 6 de la tarde, sábado y domingo. Se abren las puertas a las 11 de la mañana. El cierre este sábado es a las 19 horas, mientras que el domingo es a las 18. Hay que hacer un preregistro online ingresando a www.expovivienda.cl y la entrada tiene un valor de 1.000 pesos. Ojo, otro dato importante es que será exclusivamente el ingreso con pase de movilidad. Si no lo tiene, Vivi, no va a poder ingresar. Importante destacar aquello a quienes están buscando una propiedad o tal vez alguna inversión en Expo Vivienda. Gracias, Carola, que estés muy bien. Bueno, ante el alto valor de los autos, muchos interesados en adquirirlo están abriendo nuevas formas de poder comprarlo y una de ellas son las subastas y los remates. Están entrando en un terreno que habitualmente estaba dominado por los inversionistas. Aduana está rematando autos con un piso de 91.000 pesos. ¿Por qué le parece que esté tan caro comprarse un auto en este momento? Me dice a mí que lo compré hace poco. ¿De cuánto compró? Nosotros teníamos un presupuesto de 5 millones de pesos. Pero ese presupuesto para comprar su auto se le escapó mucho más rápido de lo que avanza por las calles de la capital. Sabía que los precios de los vehículos estaban al alza, pero Manuel no imaginó que tanto. Más que el nuevo, porque el nuevo estaba en 7 y este es 2019 con 58.000 kilómetros y se costó 7 millones nuevos. Claro, porque el precio de los vehículos nuevos pareciera ir retornando poco a poco a lo normal, pero los usados no. No es momento para comprarse una o para cambiarlo, ¿no? Yo tengo que comprar uno, de hecho ahora voy a ver un camión y tengo que comprarlo porque... ¿Qué saco si hay que trabajar? El alto precio de los autos ha hecho que muchos consumidores pongan los ojos ahora en otras formas de compra que antes ni siquiera las consideraban, como las subastas. Esto históricamente ha sido un mundo que es poco explorado por personas naturales. De hecho, siempre habían ciertos miedos. La gente está saliendo un poco del modelo tradicional. Sí, porque cada peso cuenta a la hora de comprar un vehículo. Por eso hay quienes ahora ponen su foco justamente en las subastas. Y alternativas hay. Quizás habrá que limpiarlos un poco, pero el precio atrae a muchos interesados en adquirir un vehículo barato. Se trata de los automóviles pertenecientes a 157 lotes que están siendo subastados por el Servicio Nacional de Aduanas. Están en Iquique, pero el remate se está haciendo de manera virtual. Tenemos del orden de 6.500 personas que están participando. La vez anterior, durante el mes de agosto, recaudamos con 150 lotes del orden de los 337 millones de pesos y esperamos hoy día mantener una suma como esa. El piso para algunos autos es de 91.000 pesos. Sí, 91.000. Y para buses, 3 millones. Montos que son de todas formas iniciales y que suben rápidamente. Aunque lo que se promueve es comprar más barato que el valor comercial. Pero ojo, porque esto ya está en curso y solo pueden participar quienes pagaron las garantías hasta el 1 de septiembre. Por muy tentador que parezca, no hay más cupos. Se trata de vehículos incautados o abandonados, incluyendo camiones. Una buena oportunidad por el actual alto precio de los vehículos. Otros mecanismos de subastas han reflejado un mayor interés en este formato de compra. Efectivamente, si aparece un auto en 7 millones y medio, nosotros vamos a vender ese auto en 7 millones y medio, si es que no hay más personas interesadas en el auto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a ese precio, y por lo que estamos viendo, ese precio es bastante atractivo. Entonces llega mucha gente interesada por el auto. Esta empresa asegura que lo bueno es que el precio final no lo establece una automotora, sino que los mismos interesados en comprar fijan su valor con la última oferta que hagan. Son alternativas frente a un mercado automotriz con alta demanda y altos precios.
Ya se los habíamos adelantado antes de la pausa, vamos a revisar las imágenes y tenemos ya la comunicación con Nicolás Krum de una violenta encerrona. Esto fue en el sector de la Pirámide, se aprovechó un taco, fue en plena luz del día y además también a punta de pistola. Nico, tú nos cuentas. ¿Qué tal, Vivi? Buenas tardes. Sí, aprovechándose de hecho de la congestión que se genera en la autopista Vespucio Norte con el sector de El Salto, una congestión que se genera por las obras que están en ese lugar, la remodelación de esta autopista. Es en ese contexto que finalmente, aprovechándose de esta única vía que había en ese sector, un vehículo se cruza frente a otro, descienden 3 sujetos que violentamente agreden a las personas que estaban al interior de este vehículo negro de alta gama. Finalmente, luego de forcejear por un buen rato, logran hacer descender a las 2 personas que estaban al interior de este vehículo. Fue una situación que pudo quedar registrada gracias a los mismos trabajadores de esta obra que pudieron finalmente grabar este hecho. Luego de unos segundos que estuvieron forcejeando, entonces los delincuentes con estas víctimas lograron finalmente hacerlos descender del auto y es ahí donde se llevan pues este vehículo que finalmente fue encontrado un día después de lo que sucedió en ese lugar. Pero esto ocurre el día miércoles durante la tarde, cuando obviamente producto de la hora también se genera una congestión vehicular en el sector, pero como les decíamos, también por el efecto de las mismas obras que están en ese lugar se genera en un trayecto una sola vía y es por eso que finalmente para estos sujetos fue un lugar propicio para poder cometer este robo y que finalmente afectó a 2 personas que, como ustedes pueden ver en las imágenes, son violentamente sacados del vehículo a tirones incluso, y luego de eso uno de hecho el conductor queda en el suelo y tiene que ser auxiliado por su acompañante y también los mismos trabajadores de la obra que está a un costado ahí en la autopista Vespucio Norte. Ellos fueron los que les prestaron los primeros auxilios, las primeras ayudas a estas personas que finalmente luego hicieron la denuncia y, como nosotros les comentábamos, en un operativo finalmente se logró encontrar uno de estos vehículos, este vehículo bien digo, y que estaba dentro de una investigación que está haciendo la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros. Ellos finalmente lograron dar con este vehículo y otros vehículos más que estaban también reportados por robos de las similares características, robos que ocurren en el sector norte de la capital, y en un programa que hizo el CEP de Carabineros finalmente logró incautar estos 4 vehículos y dentro de esos 4 vehículos uno recuperado que es este auto, un auto marca Maserati, que fue el que finalmente le sustrajeron a estas 2 personas ahí en el sector de la autopista Vespucio Norte con El Salto durante la tarde de este miércoles. Nosotros les decíamos, lamentablemente son situaciones que se están dando en algunas de las autopistas, sobre todo en el sector de los accesos o la salida de las autopistas, puesto que se genera por lo general una congestión que es habitual en las horas de alto tráfico, que es ya entrada a la tarde y donde por supuesto se puede generar mucho más todavía cuando se están haciendo obras o construcciones en un costado. Nosotros de hecho vamos a invitarlos a revisar el momento que se vivió ahí en ese sector de este asalto, un ambiente que pudo quedar registrado, bien digo, por las personas que estaban ahí, y posteriormente también escucharemos las declaraciones de Carabineros respecto a la recuperación de este vehículo. Esto se trata de un hecho delictual el cual aconteció durante el día miércoles del presente mes en el sector de Recoleta, un momento en los cuales el conductor de este vehículo, acompañado por parte de un pasajero, fueron intimidados de manera sorpresiva por parte de un grupo de 3 sujetos quienes descendieron desde un vehículo, el cual de igual manera mantiene un encargo vigente por el delito de robo, quienes procedieron a intimidarlo, descenderlo del vehículo de manera agresiva, quienes a ese momento no se percataron de que mantenían alguna clase de armamento o objeto contundente, sin embargo los descienden de manera violenta del vehículo para posteriormente apropiarse de él y huir en dirección hacia el oriente. Posteriormente, como fruto de las diligencias de personal de Carabineros, de igual forma personal del departamento CEP, el vehículo fue lograda su ubicación en el sector norte de la capital al cabo de un par de horas, el cual posteriormente fue trasladado a esta dependencia del cuartel CEP para posteriormente que la Fiscalía dispusiera toda la diligencia investigativa de rigor con la finalidad de dar con la ubicación de los perpetradores de este hecho criminal.
Escuchábamos entonces las declaraciones de Carabineros, Vivi. Por una parte, positivo que se haya recuperado en tan solo un día este vehículo que fue robado en el sector del Salto, ahí en la autopista Vespucio Norte, un importante operativo que hizo Carabineros que logró incautar varios vehículos, dentro de esos vehículos este auto, pero lo que no deja de preocupar sin duda son estas situaciones que se están dando lamentablemente en las salidas y en los accesos de algunas autopistas, como fue en esta ocasión. Sí, a plena luz del día, usualmente estos hechos siempre pasan, los portonazos, pero en la noche y además también en un taco, al lado de unos arreglos que se están haciendo a la vía, o sea, una inseguridad absoluta. Gracias, que estés muy bien, Nico. Vamos a profundizar en lo ocurrido hoy en la Convención Constituyente, que no tiene que ver obviamente con las materias que se están analizando ni la discusión del reglamento, sino que fue la confirmación de un caso positivo, de un contacto estrecho que también habría sido positivo, y al menos 28 personas que están en este momento en una espera de análisis, ¿no, José? Para ver si efectivamente también pueden ser positivos debido a las relaciones que se dan en un contexto obviamente el cual se está analizando escribir esta nueva Constitución. José, tú nos cuentas de qué va a ocurrir también en los próximos días, porque por lo menos por hoy está todo suspendido. Así es, Vivi, buenas tardes. Ha estado bien acontecida la semana aquí en la Convención Constitucional. Ayer votaron la primera jornada de este reglamento, una votación en particular que fue bien rápida, ágil y por tanto iban en buen camino, y hoy justo toca esto, que se confirman casos positivos de COVID que obligaron a suspender la sesión del día de hoy y eventualmente fijar para que se retomen el día lunes o martes. Dicen ellos, todavía no hay seguridad respecto a cuándo se podría retomar entonces esta votación en particular. Hay un convencional COVID positivo, el convencional César Valenzuela, él también lo publicó en su cuenta de Twitter. César Valenzuela, que es del colectivo socialista, y hay un asesor también que ha dado COVID positivo. Como tú decías, Vivi, se han identificado hasta el momento al menos 28 contactos estrechos, pero de todas maneras se está esperando que termine esta investigación epidemiológica que está llevando a cabo la Seremi de Salud para tener un número definitivo de cuántos son entonces en total los contactos estrechos. Quienes han sido identificados como contactos estrechos entonces tienen que hacer una cuarentena de 11 días y mientras tanto se están haciendo aquí ensayos, podríamos decir virtuales, para ver si es que eventualmente pueden sesionar los 155 convencionales de manera telemática y que eso funciona. Así que se están haciendo pruebas ahora estos días para ver si es que eventualmente la próxima semana se necesita sesionar de manera telemática completamente, entonces funcione el sistema de votación. César Valenzuela está con un buen estado de salud, también su asesor. Los convencionales, por cierto, lamentaban que se tuviera que suspender la sesión, pero de todas maneras dicen que la salud es lo primero. Escuchemos lo que dijo el convencional Gaspar Domínguez, que está a cargo de esta también trazabilidad en cuanto es médico, y también lo que dijo el vicepresidente Rodrigo Álvarez respecto a qué es lo que se ha identificado hasta el momento y cuáles son los pasos a seguir. Se confirmó la presencia de 28 contactos estrechos por el momento, y dado que la investigación epidemiológica está aún en curso, este número podría aumentar en las próximas horas. Las medidas para los contactos estrechos son mantenerse en aislamiento al menos por 11 días, y eso significa que las personas que viven en regiones no pueden trasladarse a sus residencias habituales, y las personas que vivan en Santiago no pueden pernoctar en un domicilio con otras personas, y en consecuencia alguna de estas personas categorizadas contacto estrecho por la Seremi deberán hacer su cuarentena en residencias sanitarias como cualquier otra persona. Como ya es de público conocimiento, esta mañana la convención fue informada de la existencia de 2 casos de COVID, un convencional constituyente y un asesor. De inmediato se tomó las medidas del caso a partir del protocolo COVID que tiene la convención, del comité respectivo para analizar este tipo de materias. Se informó por parte de la mesa de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La Seremi de Salud ya se constituyó tanto en este lugar, es decir, en el Congreso Pleno, como en el Palacio Pereira, y se tomó una serie de medidas desde el punto de vista de salud y de revisión de las condiciones de funcionamiento. En paralelo a ello, y esperando los informes epidemiológicos, la mesa de la convención decidió suspender finalmente la sesión de hoy día.
Bien, entonces están a la espera de este informe epidemiológico que está haciendo la Seremi de Salud. El convencional Gaspar Domínguez decía que no se descartaba que subiera entonces el número de contactos estrechos. Además, se está secuenciando para ver si es que la variante que afecta al convencional es la variante Delta, y si es que es así, entonces se van a tener que tomar medidas adicionales. Dicen que van a avisar apenas tengan ese resultado. No se sabe si es que va a tomar pocos días o si es que no se apura podría tomar una semana, pero es bien importante eso porque eso podría meritar que se tomen protocolos entonces más estrictos. Se ha hecho también búsqueda activa de casos y en ese sentido a las 3 de la tarde va a llegar aquí al ex Congreso Nacional un camión para que se puedan hacer tomas de PCR, un camión que también va a volver el día martes. Como yo te decía, Vive, se tuvo que suspender la sesión, se va a retomar el día lunes o martes. Todo eso va a depender entonces de lo que salga en este informe que está haciendo la Seremi de Salud, y podría ser que vuelvan de manera telemática, 100% telemática, y por eso es bien importante que vean si es que los convencionales pueden votar de forma correcta y también se puede hacer esta votación de manera ágil, porque por ejemplo, si un convencional vota desde el celular, no puede votar al mismo tiempo su aplicación y ver la sesión a través de videollamada, así que se tienen que resolver todas esas cosas para que, si es que es el caso, si es que es necesario sesionar de manera telemática, entonces se puede hacer de buena manera. Yo te decía que los convencionales lamentaban esta situación, pero decían que se entiende, que apoyan la decisión de la mesa de suspender la sesión, porque lo más importante, pese a que el reglamento es muy importante, lo más importante es la salud de los convencionales y de todos los trabajadores que están aquí en el ex Congreso Nacional. Escuchemos lo que dijo Bárbara Sepúlveda y también Fuachain. La sesión está suspendida y se ha sugerido a las personas de regiones que no se devuelvan, que no viajen. Las personas que están hoy día trazadas como contacto estrecho además tienen que hacer cuarentena, es decir, cumplir con el protocolo COVID. Nosotros estamos además aquí en la Convención Constitucional físicamente, pronto va a existir un carro donde se va a poder tomar exámenes PCR, pero me parece que lo más inteligente sería que cada uno de nosotros además nos hiciéramos el test lo antes posible. Creo que no era posible realizarla evidentemente en forma presencial, producto de la situación de casos de COVID positivo. Tenemos que cuidar la salud de los convencionales, de los funcionarios, de la propia prensa, ¿no es cierto?, que trabaja en este lugar. Y tampoco estaban las condiciones, creo yo, como para poder implementar una sesión telemática esta tarde, sin preparación absoluta de que todos los convencionales puedan utilizar adecuadamente la aplicación, sin realizar los ensayos. Bien, entonces van a tener que ver si es que se puede sesionar de manera telemática, de manera eficiente, clara, porque la idea de sesionar hoy día de manera virtual complicaba a algunos, considerando que querían que fuera una decisión, que una votación seria, digamos, que todos se pudieran conectar, usar la aplicación y que no hubiera problemas en la mitad de la votación. Así que creen que la mejor solución entonces fue haberlo corrido para la próxima semana. Vamos a ver si es que es lunes o martes. De todas maneras, el día de ayer tuvieron un ritmo de votación excelente, podríamos decir, así lo decían algunos convencionales, porque avanzaron harto, 130 indicaciones de un total de 343. Buen ritmo, así que esperan que se pueda repetir entonces ese ritmo de votación la próxima semana. Claro, había un consenso generalizado de que se estaba avanzando, pero bueno, es una situación obviamente que no estaba esperada ni planificada, la confirmación de una persona con COVID y con los protocolos y la respuesta que debe darse ante este hecho. Muchísimas gracias, quedamos pendientes, que estén muy bien, José. Volvemos a la región de Tarapacá, en específico Iquique. Vamos a retomar lo ocurrido durante esta jornada. Se desalojó al menos a 150 familias que estaban en carpas en la Plaza Brasil de esta comuna, sin servicios sanitarios, muchos niños y sin una respuesta también, sin ningún tipo de alternativa. Tenemos ya a Roberto Cox en la imagen para seguir conociendo detalles de lo ocurrido. Una plaza que vemos a tu espalda que ya no queda prácticamente nadie, pero muchos de ellos probablemente estén deambulando por la ciudad. Mira, Vivi, no queda absolutamente nadie en esta plaza. Nosotros estuvimos en este mismísimo lugar hace 2 días atrás. Todo esto que ustedes ven en imágenes estaba completamente lleno de carpas. Había muchísimas familias y cientos de inmigrantes venezolanos en este lugar. Inmigrantes venezolanos con familias, hijos, madres embarazadas. Este lugar estaba repleto de gente. Esta mañana todavía lo estaba y ahora no hay absolutamente nadie. Y como pueden ver, y si me acompaña la cámara de Max, pueden ver que ya están vallando el lugar con vallas metálicas. Una valla de 350 metros lineales
que ustedes pueden ver ahí en pantalla ya están cercando este lugar. Vamos a aprovechar de hacerle una consulta acá a quienes están encargados de toda esta operación. Este lugar, la Plaza Brasil de Iquique, va a permanecer cerrada ¿durante cuánto tiempo? A ver, antes de contestarte esto, tengo que decir que nosotros como municipalidad esperamos el desalojo del lugar a través del Ministerio del Interior, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Ellos hicieron un trabajo hoy día de desalojo del lugar y posteriormente se comunicaron con nuestra autoridad, el alcalde Mauricio Soria, y él nos ha permitido el ingreso. ¿Cuál es el objetivo? Primero, se sacó la gente por las órdenes, por organizaciones de seguridad, que nos escuchó muy bien. Y segundo, nosotros ingresamos como municipalidad a hacer un cierre perimetral que nos permita sanitizar, limpiar y posterior hacer un trabajo de recuperación del espacio. ¿Y con esto ustedes se aseguran que no vuelvan los mismos inmigrantes a este lugar? Claro, lamentablemente no hay por el gobierno no hay una solución de raíz, acá hay una solución parche, porque la gente que salió de acá, ¿a dónde va a ir a dar? No hay un refugio, el alcalde lo ha solicitado en varias oportunidades por los mismos medios, por tu mismo medio, pero no se le ha hecho caso. Nosotros lo que estamos haciendo acá es restaurar y vamos a recuperar un espacio público. O sea, no hay solución de raíz a través del gobierno, porque esta gente que está acá, si tú paneas y te vas a dar cuenta, porque es que están por todo el sector deambulando, lamentablemente, y no es una solución raíz al problema. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, acá lo decían bien, ¿no? La gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora con los cientos de venezolanos que vivían en esta plaza? El alcalde se quejaba hace minutos atrás, decía, seguramente van a ir a otra plaza, van a terminar tal vez en la playa, pero hay muchísima preocupación en los iquiqueños, en los vecinos de esta ciudad, porque no saben qué va a pasar con esta gran cantidad de inmigrantes que esta mañana fueron desalojados de este lugar. Ellos querían que fueran desalojados de este lugar por las condiciones insalubres, por focos de inseguridad que se estaban produciendo en el sector. El problema es que fueron desalojados de este lugar, pero nadie sabe dónde van a ir ahora, y ya a esta misma hora en Iquique se han dispersado por distintos puntos de la ciudad y vamos a estar atentos en las próximas horas si es que finalmente se dan cita en algún lugar ya pactado por ellos. Escuchemos, los invito a escuchar y ver lo que pasó hace un par de minutos atrás en este mismo lugar, cuando todavía permanecían acá las familias venezolanas y cuando llegó una gran cantidad de iquiqueños que no estaban conformes con su presencia acá. Estábamos completamente en vivo cuando de pronto empezaron los enfrentamientos entre carabineros, los inmigrantes y los mismos iquiqueños que estaban protestando en este lugar. Escuchemos. Podemos ver que el desalojo sigue, que sigue el movimiento, porque acá se han producido enfrentamientos entre los inmigrantes venezolanos y entre los vecinos de Iquique. Vecinos que piden que por favor ellos se vayan del lugar por las condiciones insalubres en las que ha permanecido esta plaza. Podemos ver que hay enfrentamientos ahora entre carabineros y los mismos inmigrantes venezolanos que se niegan a salir del lugar. Ya la mayoría de ellos ha sacado sus carpas, pero todavía siguen acá en el lugar. Han venido camiones también a retirar todos los elementos que estaban dispuestos en esta plaza. Como ustedes podían ver en imágenes, se produjo una enorme tensión en este lugar, hechos de violencia, enfrentamientos entre venezolanos y chilenos. Yo te diría, Vivi, que una situación inédita. Creo que es primera vez que vemos enfrentamientos de este tipo, donde por un lado los chilenos pedían que se vayan, gritaban un CHI, cantaban el himno nacional. Por el otro lado los venezolanos cantaban el himno venezolano, también protestaban pidiendo por favor quedarse en este lugar. La situación fue muy tensa y finalmente Carabineros tuvo que intervenir. Vivi, sí. Sí, tú detallas un poco la situación vivida durante esta mañana, pero aquí todos coinciden en que hay una problemática mayor.
Pero puntualmente hasta ahora todavía no hay una alternativa, no hay una respuesta concreta a todas estas familias que fueron desalojadas. Pensemos que hay muchos niños que estaban precisamente en este campamento que tampoco ofrecía ningún tipo de condición, no había obviamente ningún baño, nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasa también con las autoridades? Porque esta fue una decisión del delegado presidencial en la región. No estaban de acuerdo las autoridades comunales sin que hubiese una respuesta, que ese es el punto. No es que les pareciera que tenían que seguir en este lugar, sabiendo la problemática que esto significa. Ellos tampoco quieren estar ahí, si nadie quiere vivir en esas condiciones. El tema es cómo hasta el momento todavía no hay algún tipo de negociación, algún tipo de alternativa y algún tipo de autoridad también que se haga cargo de este problema, que sabemos que por lo menos los alcances que tienen las autoridades comunales, ni la de Colchane ni la de Iquique, alcanza para darle una solución a esta crisis humanitaria que se vive y que se manifiesta también en este hecho puntual. Tú bien lo dijiste, Vivi, no ha habido una solución concreta, para las personas que fueron desalojadas hoy de este lugar. No ha habido una solución del tipo, por ejemplo, que tú me digas, bueno, se desalojan de este lugar, pero pueden desplazarse, por ejemplo, de forma transitoria a un gimnasio, a una residencia sanitaria, a algún albergue. No ha habido esa solución. Y hoy son cientos los venezolanos que esta mañana estaban en este lugar, pero que a esta hora están deambulando por las calles de Iquique sin rumbo. El mismo alcalde nos decía que él pensaba que iban a ir a parar a otra plaza, a la playa, pero no se sabe todavía qué va a pasar con ellos. Y a esto le suma un problema más, Vivi, que a esta misma hora, cientos de venezolanos están camino a Iquique desde Colchane y otros cientos de venezolanos están pasando a esta hora la frontera. Nosotros mismos fuimos testigos ayer en Colchane de cómo permanentemente grandes grupos de venezolanos pasaban permanentemente la frontera. A toda hora había venezolanos pasando la frontera. Había controles de carabineros, había controles del ejército, pero los venezolanos ya saben que esos controles existen. Entonces caminan unos kilómetros más allá y cruzan. Y a pesar de ser interceptados por las autoridades acá en Chile, ellos saben perfectamente la ley y dicen, ya estamos en Chile, no podemos ser expulsados. Pero volviendo a lo que pasó acá en Plaza Brasil, en Iquique, hubo enfrentamientos, como te contaba Vivi, hubo el lanzamiento, por ejemplo, de una bomba molotov, hubo agresiones de uno y otro lado entre chilenos, venezolanos, algo nunca visto. Te invito a escuchar las palabras de Carabineros acerca del balance posterior a estos enfrentamientos y el desalojo acá en Plaza Brasil. Hasta el momento tenemos un funcionario carabinero que tiene una agresión con una botella, un elemento contundente, otro funcionario que tiene un corte en su rostro con un elemento cortante, está detenido ambas personas, y tenemos un funcionario policial que tiene una mordedura en uno de sus dedos. Además, lamentar una persona que estaba acá, que obviamente y lamentablemente se produjo un altercado con unos ciudadanos venezolanos que recibió un corte en uno de sus brazos. El autor de este corte y esta agresión también está ya detenido, más aproximadamente 9 personas que han sido detenidas por desórdenes públicos. Y también destacar la detención de una persona que fue sorprendido por personal de Carabineros lanzando un artefacto incendiario hacia el bus de Carabineros de control de orden público que está acá en el sector apoyando este proceder. No, nos desalojaron, nos dijeron que nos fuéramos y aquí estamos esperando respuesta y nada, con los niños en las calles. Mi hermano fue golpeado, le golpearon la cabeza, unos que se llevaron, lo estaban ahorcando, mira mi niño, le dieron con el protector de la policía aquí en la cabeza, empujándonos para sacarnos. No me parece nada justo porque lo sacaron muy a la violencia, porque le pegaron al carajito, se llevaron a varios compañeros de nosotros, también se lo llevaron a muchos, ¿sí me entienden? En realidad queremos llegar desde donde hay trabajo ahorita, que dicen que en Santiago, de ahí para arriba hay trabajo y eso es lo que están buscando. No respetaron los derechos, no lo respetaron. Porque nosotros no hicimos violencia, no hicimos nada, estamos con respeto. No, horrible, nos sacaron como unos perros, no empujones, nos agarraron, quitaron las carpas, las quitaron a juro. Nos sacaron de una versión muy no deseada como para nuestros familiares. Esto, Vivi, tiene también una arista política porque el día de hoy el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, presentó un recurso de protección contra el presidente Sebastián Piñera
por, escuchen bien, por abandono de deberes ante la situación migratoria en Chile. Un recurso de protección porque existe muchísima preocupación, muchísima molestia en las autoridades regionales acerca cómo el gobierno ha manejado la situación migratoria, esta crisis migratoria en el norte de nuestro país. Yo te decía recién que actualmente, a esta hora, mientras nosotros estamos en vivo con ustedes, están pasando muchísimos inmigrantes venezolanos en la frontera y ellos ingresan al país y quienes los interceptan en el camino no tienen la facultad para que finalmente se puedan devolver, por ejemplo, a Bolivia, que es el país desde donde vienen. Recordemos que ellos hacen un largo camino que dura alrededor de 2 o 3 meses, vienen desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y luego entran a Chile. Existe muchísima preocupación y es por eso que las autoridades regionales tomaron cartas en el asunto y presentaron este recurso de protección. Escuchemos lo que dijeron. Que se hagan cargo de una crisis que no tiene precedente en nuestra región y que esta omisión de su irresponsabilidad respecto al resguardo de la soberanía de los ciudadanos de la región de Tarapacá hoy día debe responder ante tribunales respecto a todo este accionar. Por eso que estamos aquí representando a los habitantes de la región de Tarapacá respecto a esta crisis que se ha estado viviendo y a las consecuencias en cada uno de los hechos que todo el país ha conocido. Yo quiero decir solamente al final de que esto es solo un problema de ingreso en nuestra región, una situación inicial, porque este es un problema país. La gran mayoría de los ciudadanos extranjeros venezolanos que ingresan de manera irregular por los pasos no habilitados son ciudadanos venezolanos que se desplazan a lo largo de todo el país. Solo el 18% se queda en nuestra región de Tarapacá. Bueno, hay un punto clave ahí que él menciona. Cuando no se entrega una respuesta como país, como Estado a esta problemática, se viven situaciones complejas como la que en este momento enfrenta la ciudad de Iquique. ¿Y qué genera esto? Tensión entre los ciudadanos que habitan esa comuna, que están organizando una marcha, una movilización en contra de la migración. Entonces también ese es un punto sumamente preocupante porque genera un clima de tensión, que es algo que tú también has podido constatar allá. Muchísima tensión, Vivi, muchísima tensión. Hay muchos iquiqueños, no todos, claro, pero muchísimos que se me acercaron y me decían no aguantamos más la presencia de estos inmigrantes en la ciudad. Y no tiene que ver con un tema de que hay una especie de enemistad hacia los inmigrantes venezolanos. Tiene que ver en la forma en que ellos llegan, en que no tienen los recursos para instalarse, en que no tienen el apoyo suficiente como para finalmente regularizar su situación y poder desplazarse hasta otras localidades de nuestro país. Y pasa finalmente lo que ocurrió el día de hoy, un desalojo en una plaza que estaba completamente tomada, con condiciones sanitarias deplorables, focos de inseguridad en todo el sector, y por eso existe esta molestia en los iquiqueños, que mañana realizarán una marcha al mediodía justamente para protestar en contra de la inmigración en la ciudad de Iquique. Absolutamente complicada, se requiere una respuesta urgente. No hay que olvidar que además también estamos en un contexto de pandemia y sobre todo ofrecer una alternativa y analizar también esto como una problemática país, esta crisis migratoria y humanitaria que vive su máxima expresión ahí en Iquique, donde estás tú, Roberto. Gracias por el reporte, seguimos obviamente conectados y con estas imágenes complejas que han marcado el día. Nos vamos a ir a hacer una pausa y volvemos.